Sí, no se escucha. Bueno, que tengan un valor o un costo. De hecho, en general, dependen de su valor nominal, los que están, excepto los de moneda extranjera, de su valor nominal, por lo cual, concretamente, ese es el valor que se le va a asignar. Criterios de medición. Medirlos a su costo o medirlos a su valor corriente. Si se miden el costo, tiene que ver con el sacrificio económico, es decir, ese sacrificio económico, si bien lo dice la diapositiva, ya todos tenemos que tener claro, siempre es en términos ¿de qué? Dice ahí, en términos de qué el sacrificio económico. Contado, en términos de contado. Siempre es por su precio de contado. Porque ¿cuándo entran los en caja y banco? Porque esto es al revés. Siempre hablamos cuando estamos por disponer, por eso se le llamaba disponibilidad antes al rubro. Pero si ingresa, porque estamos hablando de la medición inicial, en la medición inicial, ¿qué estamos haciendo? O vendiendo bienes o servicios, ¿sí? ¿Sí? O cobrando algún crédito y por lo tanto estamos comprando dinero concretamente, y si estamos comprando dinero hay que ver cómo le asignamos una medida. Bueno, si es medirlo, medimos por el precio de contado. En definitiva, ¿cuál es el precio de contado del dinero? El valor nominal nomás. El dinero no tiene, el dinero pesos, estoy hablando en Argentina, no tiene un valor distinto a su valor nominal. Si tenemos un billete de 1.000 pesos, ¿qué es 1.000 pesos concretamente? Nunca cambia eso, siempre representa una suma fija en valor nominal. En todo caso, puede ganar o perder en términos de la inestabilidad monetaria, pero no cambia en términos de valor nominal. Siempre representa valor nominal. Tipo de cambio en algún caso, por supuesto, si es moneda extranjera, no va a ser el precio contado, ¿sí?, de compra, sino va a ser el tipo de cambio. Y en su caso habrá que agregar gastos necesarios, por ejemplo, si se requiriera realizar comisiones, ¿sí?, pagar comisiones para hacerse del activo, si hiciera falta. Medición a valor corriente, precio de adquisición descontado, que es el valor nominal, tipo de cambio. En definitiva, el costo o el valor corriente deberían ser similares, ¿sí?, los criterios al momento de medición inicial, no difieren básicamente. Medición periódica involucra el precio de venta contado. Parece, bueno, en el caso del dinero vieron que parece extraño porque, y sí, uno vende en realidad dinero. El precio de venta contado, que en este caso, cuando vendo dinero, supónganse, vendemos dinero. Vamos al kiosco, como hicieron recién seguramente nosotros, fueron y compraron tereré o algo por el estilo, ¿sí?, mate, y vendieron dinero, ¿sí? Claro que nunca están pensando en eso que vendieron. ¿Por qué valor vendieron el dinero? Sin miedo. ¿Entregaron, hicieron comer pago eso o pagaron en efectivo? ¿Quiénes fueron? ¿Ninguno fue al kiosco? Ahora van a ir al buffet ahí que arruinaron el parquizado de la facultad. En efectivo, bueno. Si pagaron en efectivo, entonces, ¿en cuánto lo vendieron? Ahí dice, por el valor nominal de lo que dicen esos billetes en efectivo. Si entregamos un billete de 500 pesos, ¿por cuánto lo vendimos? Por 500. ¿Qué es 500 en definitiva? El valor nominal que dice el propio billete.
Dinero se vende por su valor nominal, en definitiva. ¿Sí? De la fecha de la evaluación, tipo de cambio, si fuera el tipo de cambio de la fecha de la evaluación. Ahí es distinto, ¿por qué? Porque si nosotros vendemos dólares estadounidenses, ¿sí? Estamos haciendo una operación, pero es como que lo estamos vendiendo, lo estamos dando de baja. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque sea un billete de $100, sí, tiene un valor nominal, pero no es lo mismo en pesos, varía en pesos. Entonces, de acuerdo al tipo de cambio de la fecha que se haga la medición contable. Vamos a ir cuenta elemento por elemento, obviamente, después. La medición contable periódica involucra, entonces, según el modelo contable vigente, el costo histórico a considerar no es común en este caso, ¿sí? La aplicación de valores corrientes, valor neto de realización o valor razonable, es decir, valor nominal, que es el precio de venta contado, y activos en monedas extranjeras, tipo de cambio. La comparación con su valor recuperable, medición, este se podía sacar, esperen, que le estoy tapando, y eso se puede ocultar. ¿Se ve mejor? La comparación con su valor recuperable, valor neto de realización o valor razonable. ¿Cuál es la diferencia entre el valor neto de realización y valor razonable? Y no esperemos hasta el 19, ¿era? ¿Estoy bien o no la fecha? ¿Sí? No esperar hasta el 19 para que aparezca el conocimiento. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Actúan como límite, pero ¿cuál es la diferencia? Porque si no diríamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué diferencia el valor razonable del valor neto de realización? Que los dos pueden ser el valor recuperable, eso sí. ¿Cuál es más alto de los dos? El valor razonable es mayor. ¿Por qué motivo? Pero el otro también puede ser límite. Es mayor. ¿Pero por qué es mayor? O es mayor cuando existen gastos para realizar el activo. Entonces, si hay gastos para realizar el activo, no se computan en el valor razonable y sí se computan, por eso se llama valor neto. ¿Neto de qué? De los gastos directos. Bueno, medición primaria igual a valor recuperable en el caso de que esté a valor nominal, obviamente. ¿Cuál es el valor recuperable de los pesos? El mismo nomás que su valor en pesos, no tiene algo diferente. Medición periódica. Vamos a las cuestiones ahora de aplicación y atentos acá, porque aquí el rubro tiene, a ver, volvámonos, el rubro tiene en la medición algo un poco simple. ¿Qué es un poco simple? Y solo es un poco más complicado lo que están en moneda extranjera, que hay que convertirlo al tipo de cambio. Lo otro, en definitiva, se los reconoce y se los dan de baja por el valor que dijimos recién. Pero no. ¿Qué dijimos? Sí, pero ¿cómo se llama? Valor no nominal. Como los billetes, por valor nominal surge porque son cartulares y tienen un número justamente por el valor nominal. Entonces, no hay ninguna dificultad, ¿sí?, de medirlo porque es valor nominal. ¿Cuándo hay dificultad? Cuando es moneda extranjera, porque hay que convertir al tipo de cambio. Entonces, no hay mucha dificultad respecto a la medición. Pero sí hay dificultad y hay que tener en cuenta en no considerar como cobranzas de cheques de tercero creados y no recibidos. Supónganse, estamos al cierre del ejercicio.
el cierre del ejercicio fue 30 de septiembre. Y nos llama un cliente y nos dice, mire, acá en la tesorería, si manda a alguna gente de la empresa, está el cheque, acá está el cheque de la empresa para pagarle lo que se le debe. ¿Qué pasó? No se fue a retirar. Por lo cual, ¿se cobró o no se cobró? No. ¿Se posee el cheque o no se posee el cheque? No, porque no se fue a retirar. Por lo cual, ¿se puede tomar como parte o de la cuenta corriente o de valores a depositar? ¿Sí o no? Un cheque que todavía sigue estando en la empresa que creó el cheque. Obviamente. Entonces, ¿qué dice? No considerar como, atento, porque son las preguntas del examen concretamente, ¿sí? No considerar como cobranza los cheques de tercero creados y no recibidos. Caja y banca, si hacemos eso que estamos haciendo con caja y banco, lo estamos sobrevaluando. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo un elemento que todavía no compone caja y banco y estamos subvaluando el crédito porque teníamos un crédito justamente con la empresa que creó el cheque. De hecho, les comento esto para que lo sepan, porque me parece que es muy importante por la función de técnicos que van a tener. Por eso me tomo más tiempo en este sentido, en este rubro, es que en general la ley se refiere a la creación de los cheques. Y es porque no se puede saber concretamente cuándo se emitió. Pero en realidad, para que exista un cheque debe estar emitido en realidad, porque la emisión implica el acto de que el cheque pasa a manos del tercero, mientras que el cheque no pasa a manos del destinatario, no es cheque en realidad, porque está creado ¿por quién? Por el titular de la cuenta corriente, pero tiene que pasar. Entonces, la creación que es el acto de confeccionar el cheque, pero el cheque, si no está en manos del destinatario, no es cheque todavía. Por eso dice eso que está ahí. No lo puedo considerar porque si nos dicen que tenemos que pasar a retirar el cheque, la realidad es que hasta ahí es un documento creado, pero todavía no que dije que tiene que existir para que exista el cheque, tiene que ser más que creado, además de creado, emitido. La emisión es que pasa a manos del destinatario del cheque. No considerar como pago, para ser coherente, ¿sí? Supónganse que a un proveedor, la misma fecha de cierre que le decimos, en tesorería tenemos acá un cheque para usted. ¿Y qué pasa con el proveedor? No pasa a cobrar el cheque, no pasa a retirar el cheque. Obviamente, si no es electrónico, ¿no es cierto? Porque en el electrónico no hace falta que vaya a retirar, ¿sí? Por lo cual, ¿qué implica? Que no están emitidos, por lo cual debe darse de baja de caja y banco y debe, si se considera como baja de caja y banco, ¿qué pasa? Uno está subvaluando caja y banco y está subvaluando la deuda, el pasivo. Si ya no le puse acá al lado, ¿qué implica? Una subvaluación de caja y banco porque está haciendo como que pagó lo que no pagó todavía y está subvaluando la deuda porque está diciendo que canceló una deuda que todavía no canceló porque todavía no entregó el cheque. ¿Queda claro esto? Porque no es solamente una cuestión de parcial, ni una cuestión que lo entiendan. Si el cheque todavía no lo entregaron, no está emitido y no es cheque en realidad todavía. ¿Podemos considerar entonces que disminuyó el saldo de la cuenta bancaria? No, porque todavía no lo entregamos al cheque. Para que considerar que disminuye el saldo de la cuenta corriente bancaria, tiene que estar en manos del tercero, ¿sí? En manos del acreedor o proveedor, ¿sí? Y recién ahí podemos bajar el saldo de la deuda. Vieron que hay muchos a tener en cuenta. Acá tanto no es problema de medición, sino es a tener en cuenta. No considerar como cancelaciones
los cheques emitidos y vencidos al cierre del ejercicio. Es decir, siguen siendo pasivos. Caja y banco no puede disminuirse caja y banco, ¿sí? Ni disminuirse créditos. Un poco. Acá es deuda, ¿eh? No es crédito, sino es deuda. Los cheques emitidos pero vencidos al cierre del ejercicio. Es decir, siguen siendo pasivos. Acá no es crédito, sino es deuda. Entonces, ¿qué implica? Si nosotros emitimos un cheque, ¿qué dijimos que tiene que hacer el proveedor cuando recibe el cheque? Cobrarlo, tendrían que decirme. Bueno, ¿cómo se puede cobrar el cheque? La más común de depositar el cheque o endosarlo o ir a la ventanilla del banco girado. Sí, ¿cuánto tiempo tienen para hacer eso? 30 días. Si a la fecha de cierre del ejercicio, cheque que hemos emitido, han pasado los 30 días, son cheques, que dice ahí, vencidos. Son cheques vencidos. Como son cheques vencidos, implica que dejaron de ser cheques. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Revertir, yo puse mal crédito. Sí, deberíamos, no pueden figurar disminuyendo, entonces va a haber que revertir. ¿Qué va a haber que hacer? Volverlos al saldo de caja y banco y subir la deuda de nuevo porque no hemos cancelado la deuda entonces con el acreedor o proveedor. A tener en cuenta. No, hay varios a tener en cuenta. No es tanto la cuestión de medición, sino a tener en cuenta. No incluir como parte del rubro los saldos de cuentas corrientes de bancos que estén suspendidos. Constituyen crédito, deben existir probabilidad de quebranto, estimar y reconocer la correspondiente previsión. A ver, si el Banco Central suspende a un banco, puede ser momentáneo, ¿qué pasa para las cuentas que tenemos en ese banco? ¿Podemos librar el cheque o eso contra esos bancos? No, en este momento, sí, porque está suspendido está suspendido en el servicio de cheque también ese banco. Por lo cual, supónganse que nosotros tenemos un saldo en ese banco. ¿Estaba en qué rubro? En caja y banco. Pero al pasar a estar suspendido, momentáneamente, ¿qué tenemos que hacer? Reclasificarlo como activo. ¿A qué rubro lo enviamos? A esa cuenta corriente. Escucho. ¿Qué rubro tendría que ir? Ya deberían todo el coro, así tener el coro del profesor Alegre acá. El coro tuac del profesor Alegre. ¿A qué rubro iría? Siempre me van a decir en dos veces con precisión. Otro crédito. Bueno, crédito siempre van los créditos por venta. Y este es nomás el saldo de una cuenta corriente bancaria que no dejó de ser caja y banco y por lo tanto pasó a ser un crédito, por lo tanto va a otros créditos. ¿Qué otro más a tener en cuenta? ¿Hay varios a tener en cuenta o no? Sí, vieron que está tanto el problema de medición aquí. ¿Cuál o no? La medición, ¿cuál es el tema de medición? A ver si se acuerdan. ¿Cómo dividimos el rubro de medición? En dos. ¿Sí? ¿En qué dos dividimos el rubro? Bueno, eso es como medición, pero en dos categorías para medirlo, tanto en el inicial como en el cierre. ¿De qué depende? Básicamente el rubro. Porque pueden haber muchos elementos, pero son dos categorías. ¿Cuáles son las dos categorías? Que estén en pesos
o que estén en moneda extranjera. Si están en pesos, tendrán que ver con el valor que dijimos 1000 veces en esta clase, nominal. Y si están en moneda extranjera, tendremos que convertirlo al tipo de cambio vigente a la fecha de la medición, obviamente. Bueno, pero por eso ahí no hay tanta dificultad. Después me voy a acordar que sí hay un poco de dificultad en el tema de la moneda extranjera, ¿sí? De la moneda extranjera en caja de banco. Una medición inicial. Apertura de crédito. Adelanto en cuenta corriente es un giro en descubierto. ¿Sí? Entonces, por el uso del crédito hay que reconocer pasivo. Es decir, pónganse, si nosotros tenemos cuentas corrientes bancarias, miren bien, en general hay cuentas analíticas, pero no le va a entrar en la pizarra. Esto realmente es un mayor, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Fecha, detalle, concepto. Debe haber saldo. Vieron que la T es un método pedagógico nomás de la facultad, pero en realidad ese es el mayor. Entonces, ¿cómo debería ser el saldo de una cuenta corriente? Saldo deudor. Entonces, fíjense que nosotros tendríamos, ¿sí? Desde el punto de vista contable, lo tendríamos, supónganse, en una cuenta como 25.000 y así. Si le pongo el paréntesis, ¿qué le estoy diciendo? Y que es negativo. Que es negativo, ¿qué sería en la cuenta en el saldo de una cuenta corriente bancaria? Que es un saldo desde el punto de vista de la empresa, digo. Porque para el banco es un saldo deudor ahí. Y para la empresa es un saldo, no se olviden que es una ley de espejo, va a ser al revés, digamos. Es acreedor. Y en realidad, ¿cómo debería figurar en el mayor en la cuenta corriente? Con saldo deudor, porque los activos tienen saldo deudor, no tienen saldo acreedor. Entonces, cuando llega el cierre del ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Exponer el estado de situación patrimonial. ¿Podemos exponer esta cuenta corriente con saldo acreedor? No, porque no existe ningún activo que tenga saldo acreedor. Los activos tienen saldo deudor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice ahí? Reconocer un pasivo. Supónganse, cuenta Banco Nación Argentina, cuenta corriente. Si es el Banco Nación Argentina, cuenta corriente, estaba ahí, estaba como 25.000, porque ya veo que por eso no lo ve. Así está. ¿En dónde está? ¿En el debe o en el haber? En el haber. ¿Qué hacía entonces? A ver, vamos, concéntrense. Me parece que pagamos el aire acondicionado y ahora todos están más lentos. Asiento. A ver, repito porque por ahí no entendieron. Hay un descubierto. Se utilizó más que los depósitos que tenían en cuenta. Entonces, la cuenta está dando un saldo acreedor. 25.000 acreedor. ¿Las cuentas de activos pueden tener un saldo acreedor? No. ¿Cómo corregimos? Sino que a través de un asiento o no. ¿Qué asiento hay que hacer?
no cubrimos el saldo. No me diga nadie que cubrimos el saldo porque no cubrimos nada. ¿Sí? Sigue siendo saldo acreedor. Cerró el ejercicio y la cuenta del Banco Nación nos da, desde el punto de vista del banco, saldo deudor, que para nosotros significaría saldo acreedor. Que lo inverso a lo que debe tener una cuenta de activo. ¿Qué asiento tenemos que hacer? Ninguno se le ocurre. Por supuesto, sin duda. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Por lo cual, si ya identificamos eso, ¿qué asiento sería? Ahí ya, debe ser un pasito nomás, porque ya identificó concretamente cuál es la situación. Tengo que reconocer en definitiva una deuda con el banco. Por lo cual, ¿qué asiento hago? Ninguno se le ocurre. ¿Qué asiento hay que hacer? ¿Qué le parece este? ¿Le parece bien o no? Ahora, ¿corregimos o no? Con el 25.000 que colocamos, ¿qué va a pasar con la cuenta del Banco Nación? ¿Quedó saldada? Sí, porque en realidad no es que hay un saldo en la cuenta y en descubierto Banco Nación Argentina. ¿Estamos? Voy a mandar a la profesora Sosa que le haga hacer un ejercicio por lo que veo. ¿Qué hicimos? Adecuamos lo que corresponde, porque realmente lo que existe es un pasivo, no hay un activo, sino no existe un pasivo con saldo contrario. Lo que existe verdaderamente es un pasivo. Bueno, retomemos entonces. Por el uso del crédito, reconocer un pasivo. Por emisión de cheques, un pasivo que surge por emisión de cheques, por transferencia o por débitos en la cuenta corriente, ¿sí? Por los intereses devengados por el descubierto, reconocer un pasivo. Entonces, si uno emite cheque o realiza transferencia o existen débitos en la cuenta corriente, que no hay saldo, no hay depósito suficiente que va a generar un saldo contrario, que genera lo que denominamos aquí descubierto. Ese descubierto, ¿a dónde hay que enviarlo? A una cuenta de pasivo. ¿Qué hay que tener en cuenta además? Que el descubierto, el banco no nos va a cobrar nada por el descubierto. ¿Qué va a cobrar? Intereses. Entonces, cuando los intereses que cobre el banco va a haber que reconocerlos como pasivo hasta el momento, por supuesto, que integren la cuenta. En algún momento van a integrar la cuenta y va a ser el momento en que se pagan esos intereses. ¿Queda claro? Bien que si no avanzo nomás. ¿Dudas? Qué lindo, que entienden todos. Bueno, vamos a otro tema. Primer método de validación. ¿Sí? Primer método para la medición al cierre importante. El método del arqueo. El arqueo es un método que se utiliza para la caja, para los documentos, etcétera,
¿sí? Y el arqueo consiste en el recuento físico para verificar la coincidencia entre el numerario existente, es decir, el efectivo, y el saldo contable. Por tanto, permite ajustar los saldos de caja, valores a depositar, inversiones, créditos y otros créditos. Por la caja pasa todo, ¿o no? Van a pasar todo tipo de cosas. Entonces uno puede encontrar todo tipo de documentos. Cuando uno hace el arqueo, ¿qué en definitiva va a estar haciendo? Corrigiendo o llevando a los saldos que corresponde a la cuenta caja, a la cuenta valores a depositar, a la cuenta inversiones, a crédito, a otros créditos. Por ejemplo, recibimos un cheque común, cheque a la vista, que por el pago que nos hizo un cliente. ¿Y en dónde está? En la caja. ¿Es integrante de caja o no? El cheque común. ¿Puede integrar el saldo de caja, el cheque común que encontramos ahí en la caja cuando hacemos el arqueo? No. ¿Por qué? Porque el saldo de caja solo puede estar compuesto de ¿qué? De efectivo, nada más que efectivo. Entonces, pero el cheque común, ¿tiene que integrar el saldo de alguna cuenta o no? La respuesta es, ¿integra o no el saldo de alguna cuenta? Sí, obviamente. ¿De qué cuenta? ¿De banco? ¿Lo cobramos ya? No, porque tenemos el cheque. ¿Sí? Entonces, ¿qué cuenta va? Valores a depositar. ¿Está? Encontramos un documento, un pagaré. ¿Puede integrar el saldo de caja? ¿Qué dijimos que integra el saldo de caja? Solamente efectivo que implica billete o moneda emitido por el Banco Central de Argentina. ¿Está? Bueno, ¿en qué cuenta va a ir? Obviamente, documentos a cobrar. ¿De qué rubro? Ustedes dicen, ¿puede haber dos rubros? Sí, puede haber dos rubros. ¿De qué rubro? ¿De crédito o de otros créditos? ¿Cuándo? ¿De crédito y cuándo de otros créditos? Por una venta, y si el documento es por otro motivo diferente a una venta, será otros créditos. De hecho, podemos verle, nos vamos a otorgar un préstamo, ¿no es cierto? Y lo documentamos y en realidad no es un crédito comercial. Perfecto. Entonces, el arqueo de caja es depurar, ¿sí? Es contar todos los elementos y llevar a que el saldo de caja solo debe coincidir con la cantidad, con el total de efectivo, o sea, de billete y de moneda, ¿sí? Que tenga la corporación. Y los otros elementos integrarán los saldos de otras cuentas. Procedimiento aplicable al rubro, en el rubro A, caja, moneda extranjera y fondo fijo. El fondo fijo, ¿qué tendrá? Si uno va a hacer un arqueo. Miren que esto es importante. Fondo fijo, ¿entendieron? Fondo fijo son fondos que se asignan dentro de la corporación, supónganse, a 3 sectores de la corporación. Tiene un fondo fijo para hacer gastos menores. Compran cartuchos de impresora, ¿sí? Compran resma, gastos menores. La hierba, tal vez, sí, también. Cualquier cuestión tiene. ¿Qué pueden encontrar cuando van a hacer el arqueo de fondo fijo? ¿Qué van a encontrar? Vamos al arqueo. ¿Qué es el arqueo? Un recuento. ¿Qué se encuentra cuando se hace el recuento? Supónganse, un fondo fijo que es de 50.000 pesos y que se repone una vez por mes. Fue el 1 de septiembre la reapertura y al 30 de septiembre se está por hacer la reposición y que se hace el arqueo. Supongamos que es el cierre del ejercicio. ¿Qué se puede encontrar? Efectivo,
todos los 50.000 pesos. No, porque hay ciertos comprobantes, ¿no es cierto? Sí, ciertos comprobantes de las operaciones que se hicieron, que son los que van a justificar la disminución que hubo en el fondo fijo. ¿Está? Por eso ese es el arqueo. Porque ¿qué quiere que aparezca en el estado de situación patrimonial? El fondo fijo por el importe que de efectivo que todavía queda en el fondo fijo. Estamos del remanente del fondo fijo. Y si hay, por ejemplo, se compraron resma y papel de tinta, se compraron servilletas, se compraron montones. ¿Qué hay que hacer? Se compró, además, pónganse, no sé, abrochadoras, y que eso se considere como una especie de bien de uso, tenga un inventario. O sea, ¿cómo se llama? Muebles y útiles. ¿Qué se hace? Por favor, ¿qué se van a hacer? Sí, reconocer en qué. Todos son cuentas. La contabilidad son todos cuentas. ¿A qué cuentas van? La de gato, en la mayoría gato, y si la abrochadora es inventariada, significa que es un bien, por lo tanto va a ir a muebles y útiles, por lo tanto al rubro viene de uso o propiedades, plantas y equipos, en definitiva. ¿Se entiende? Entonces, uno va categorizando de acuerdo a la cuenta que corresponde, digamos. De eso surge del arqueo. Mira, porque piensen esto, a ver si se entrenan acá. Entonces, cuando tengo la contadora, diga, ahora sí lo entienden. ¿Sí? Le resulta sencillo y no que están mirando ahí mientras que la pobre está ahí haciendo un enorme esfuerzo y crece en tamaño, digamos, por el esfuerzo que hace, ¿sí? Porque ustedes no están comprendiendo. Entonces, si ustedes empiezan a comprender, pónganse en el momento. Voy a hacer el arqueo. Si voy a hacer el arqueo, realmente voy a encontrar los 50.000 pesos, sería increíble, porque ¿para qué está el fondo fijo? Se cerraría el fondo fijo. ¿Por qué se cerraría? Porque no tiene ningún sentido. Porque si los gastos no se hacen, ¿para qué hay un fondo fijo? ¿Entienden? Es un fondo fijo que necesita un sector para el funcionamiento. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar tal vez un remanente de efectivo que todavía no se empleó, que no se gastó, más el destino de los distintos pagos que hicieron con el efectivo que había en el fondo fijo. Comprobantes, concretamente. Porque no puede decirles, mire, fui a la librería y traje tal cosa. Recibo. No, digamos, no me dio recibo, digamos. Tienen que tener ahí, manejan un fondo fijo. Eso, el profesor Alegre, ¿vieron? Está fallando el profesor acá. Bueno, están manejando un fondo fijo. Cuando manejan todo, por más que pagaron en efectivo, solo les pueden comprar a quienes le den comprobante, porque ustedes tienen que justificar la diferencia de lo que no hay de efectivo con los comprobantes de cada una de las operaciones. ¿Está? Tener todo documentado. Si van al sector público, no existen fondos fijos, existen fondos permanentes. Escuchen bien acá, porque los fondos permanentes tienen una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que no es efectivo, es una cuenta corriente. Empezar es una cuenta corriente de bajo saldo. Los que se tienen son típicamente cheques, digamos, para los pagos. Entonces, ahí tienen que tener los comprobantes y, por supuesto, van a tener con el saldo bancario todavía el remanente que queda no utilizado. Y en todo caso, a ver, miren bien, porque este sí que es un tema importante, que es parecido a lo de la conciliación bancaria. Los comprobantes y ¿qué más tienen que tener? El listado de los cheques que libraron, porque todavía puede ser que los cheques librados todavía no fueron cobrados, ¿no es cierto? Y todavía integran el saldo, porque si alguien no cobró todavía, integra el saldo de la cuenta corriente en realidad. Uy, esto hay que llevar bien detallado. Bueno, procedimiento del arqueo. Solo debe representar la tenencia, miren, que es el resumen. ¿Qué debe representar como resultado del arqueo? Tenencia de moneda local.
¿Qué es lo único que puede representar el saldo de caja en definitiva? Moneda y billete, ¿sí? La sumatoria de los monedas y billetes que estén en poder del cajero. Mejor dicho, de los de fondo fijo o los de caja. Los elementos que no integran deben ser dados de alta y dar de baja el correspondiente importe de caja. ¿Por qué? ¿Por qué hay que dar de baja el correspondiente importe de caja o de fondo fijo? Los escucho. Ya vuelan con la profesora Sosa. ¿Por qué hay que dar de baja de caja o de fondo fijo? Un esfuerzo, porque vale la pena. Y si el profesor le dice, porque obviamente, porque primero están contablemente nomás contabilizados como parte del fondo fijo de caja, hasta que no se reconocen como lo que son verdaderamente, integran el saldo de caja. Por lo cual, cuando nos encontramos con un gasto, ¿qué hay que hacer? Contabilizarlo como un gasto. Pero al contabilizarlo como gasto, ¿qué hay que hacer con caja? ¿Qué hay que hacer con caja? De caja. Hay que llevar a caja verdaderamente al saldo remanente de efectivo. O fondo fijo si es en vez de caja. La diferencia reconocer como resultado, salvo que se haya, bueno, por eso la diferencia, ¿qué puede pasar también? Que haya gasto, que haya menos efectivo, es decir, que los comprobantes que tengan. Si no pueden justificar, supónganse que tengan comprobante, era por 50.000, tienen comprobante por 40.000, pero solamente tienen por 6.000 pesos, tienen efectivo. ¿Qué pasó? ¿Cuánto está faltando? Repito, fondo fijo de 50.000, hay documentación de gasto por 40 y hay solamente efectivo por 6.000. Falta 4.000. ¿Qué hay que hacer? Reconocer como una faltante de caja o diferencia de caja, ¿sí? Salvo que por la, digamos, por las normas internas de la empresa, tengo un responsable y ese responsable deba reponer. Si hay un responsable, ¿qué hay que hacer con los 4.000? Si hay alguien que debe ser responsable. Está bien, pero le van a descontar en algún momento. Por ahí cerró el ejercicio y todavía no le descontaron. Porque no se olviden que es la fecha de cierre. ¿Qué hay que hacer mientras tanto, antes de descontarle? Contablemente todos son cuentas. ¿Qué hay que hacer? No, pero ahí ya no reconocemos faltante porque hay un responsable. ¿Sí? Entonces, pero todavía el responsable, todavía no le debitamos al responsable, por lo cual, que se le va a descontar del sueldo, obviamente, después. Pero mientras tanto, ¿qué se hace? Porque caja hay que disminuir en los 4.000. ¿A dónde van a parar los 4? Por supuesto. Sí. O sea, va al rubro otros créditos. Siempre y cuando haya un responsable, ¿no es cierto? Si no hay un responsable, será un faltante o diferencia de caja. Bueno, arqueo caja, procedimiento aplicable al rubro a moneda extranjera. Obviamente, moneda extranjera podrá tener alguna diferencia con caja, ¿no? Y de hecho, dudo mucho que haya tanto movimiento en moneda extranjera, salvo que sea en la frontera, que por eso le dije que después me pregunten. Bueno, al fondo fijo no puede integrar, no deben integrar el saldo, los gastos ya realizados y no rendidos. Fíjense. ¿Qué más? No debe haberse hecho la reposición, de no haberse hecho la reposición, debe ajustarse su saldo para determinar fondo fijo, otros activos y resultados. ¿Qué significa?
que cuando hacemos el arqueo va a surgir el saldo, que es lo que debe quedar como fondo fijo, ¿sí? Si no se hizo la reposición. Otros activos si el gasto que se hizo es activable, ¿sí? O el pago que se hizo es activable, o como resultado, como gasto, si correspondiese. Ya, tomando nota porque conciliación bancaria es un procedimiento que se realiza con el objeto de reflejar por cuenta corriente un saldo fiable. ¿Sí? Por cada cuenta corriente hay que reflejar un saldo fiable. Consiste en que el saldo contable de cada cuenta corriente coincida con el saldo que surge del extracto bancario emitido luego de verificar los saldos contables y bancarios. Entonces, ¿qué va a haber? El banco va a decir, va a establecer un saldo y la empresa va a tener su saldo de la cuenta, pero un saldo que es contable. ¿Coinciden siempre el saldo contable y el saldo bancario? No. Por lo cual, ¿cuál es el método que hay que llevar para tratar de ver la coincidencia? Conciliación bancaria, que es ver esa coincidencia, para la cual existen 4 tipos de procedimientos. Partir del saldo que figura en el extracto bancario y llegar al saldo de la contabilidad. Partir del saldo que está en la contabilidad y llegar al saldo bancario. El tercero, partir de ambos saldos para llegar a un saldo coincidente. Y por último, practicar la denominada conciliación cuadrada. Existen 4 métodos entonces para conciliar, ¿sí?, el saldo con cada banco. Es una conciliación por banco. ¿Qué implica? Vamos a los hechos concretos. A considerar, computar las partidas conciliatorias. Es un tema, después se van a estar acordando, que nosotros estábamos medio dormidos en la clase del profesor Alegre, y ahora meta ahí, pirome, lápiz o papel o un Excel para tratar de conciliar, porque van a tener que hacer, digamos, la conciliación de la cuenta. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Computar, fíjense, lo importante son las partidas conciliatorias. Eso es lo importante. Que corresponden a la conciliación anterior y que no se cancelaron al mes siguiente. ¿Qué significa? Hubieron diferencia entre el saldo contable y el saldo bancario, ¿sí?, que se lo verificó en el mes anterior, pero que resulta que todavía no se canceló, es decir, sigue existiendo esa diferencia. Segundo, los débitos y acreditaciones bancarias no registrados por la corporación. Si hay débitos y acreditaciones no registrados, ¿sí?, por la corporación, obviamente que no van a aparecer mágicamente en el registro contable si no lo tenemos en cuenta. Los débitos y créditos registrados por la empresa y aún no considerados por las instituciones bancarias. Entonces, cuando hablamos de las partidas conciliatorias, son de 3 tipos. ¿Cuáles son? Las que se verificaron en el periodo anterior y que todavía no tuvieron impacto en el mes actual. Porque la conciliación se hace mes por mes. Porque mes por mes el banco manda el resumen de cuentas. Mes por mes manda, después de 8 días típicamente de cierre de ese periodo, manda el resumen de cuentas. Y hay una cantidad de días para hacer observaciones si se está en desacuerdo con el resumen de cuentas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conciliar. ¿Cuál puede ser el problema? Que de las partidas conciliatorias todavía no tuvieron impacto algunas del mes anterior. ¿Qué otra? Que hay débitos y acreditaciones bancarias no registrados que figuran en el resumen de cuentas, a ver si se me entiende, están en el resumen de cuentas y no están registrados en la contabilidad.
y débito y crédito registrados en los libros contables y que no están registrados por el banco. ¿No? 3 tipos de partidas conciliatorias. A considerar. Partidas conciliatorias pueden ser partidas permanentes y partidas temporarias. Acá viene lo contable. ¿Qué es lo contable? Si estamos al cierre, ¿qué es lo contable? Acá no es tanto una cuestión de medición. ¿Qué es lo contable? Muy bien, el ajuste. ¿Y el ajuste qué implica en términos contables? Estuvo muy bien lo que dijo. ¿Qué es un ajuste en términos contables? ¿Y cómo se corrige? O sea, a través de... Sí, bien, perfecto. Si es cuenta a través de... ¿Qué hay que hacer con las cuentas? Registrarla en el diario, digamos. Si no, mágicamente no va a aparecer. Entonces, una vez que definimos eso, ¿qué tenemos que ver? Que existen 2 tipos de partidas conciliatorias. Escuchen bien esto porque es lo más importante. Las de carácter permanente y las de carácter temporaria. La de carácter temporaria significa que con el correr de los días eso se va a corregir, digamos. La de carácter permanente que implica que si no la corregimos, porque nosotros podemos corregir el libro diario del banco. No. ¿Cuál es el libro diario que podemos corregir? El de la propia corporación. Entonces, las de carácter permanente son las que deben llevar ajustes, asientos que se deben registrar en el libro diario de la corporación. Entonces, ¿cuáles se registran? Y ahí lo tienen, que dicen, las permanentes llevan a ajuste y las partidas temporarias no se ajustan. A ver si les puse algún ejemplo. Sí, puse algunos ejemplos. Miren bien, ahí los que toman imagen. ¿Sí? Miren bien porque esas son las que requieren asientos concretamente. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser? Nota de débito por intereses. ¿Qué pasó? El banco, sí, estaba acordado, nos hizo una nota de débito por intereses. ¿Qué pasó con nuestro saldo? Disminuyó. ¿Qué pasó en el registro contable de la empresa? No lo registramos. Mientras que no lo registremos va a seguir siendo una diferencia. ¿Qué hay que hacer? Registrar. No hay otra cuestión. Si no registramos, siempre va a no coincidir el saldo de bancario con el saldo contable. Se registra. Nota de débito por gastos bancarios, lo mismo. Nota de débito por cheque rechazado. ¿Los escucho? ¿Por qué por cheques rechazados? ¿Eh? Está bien, pero el cheque está rechazado. ¿Por qué dice nota de débito? ¿Qué tipo de cheques son los rechazados? ¿Propio o de terceros? De terceros. Son cheques de terceros. Por lo cuanto eran cheques que teníamos que pagar o cheques que depositamos para el cobro. ¿Qué depositamos? ¿Solo Duarte entiende de este tema? Un cheque que hemos depositado para el cobro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la cuenta? Supónganse que tenemos la cuenta Banco Nación. Cuando nosotros depositamos, ¿qué hacemos en el registro contable? ¿Nos escucho? ¿Qué asiento hacemos? Depositamos un cheque. ¿Qué asiento se hace? A depositar. Perfecto. Excelente. Por lo cual, si el cheque fue rechazado, ¿qué pasa? Que nosotros ya
nos computamos como un aumento del saldo de la cuenta bancaria y el cheque no impactó en la cuenta corriente bancaria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué asiento? ¿Con qué asiento corregimos? Vamos que le van a pagar por pensar. ¿Qué pasa con la cuenta corriente? ¿Se acredita o se debita? Se acredita, esa no creo que haya duda. ¿Y cuál es la deudora? ¿Mm? Y ya no sé si sería valor a depositar porque ya no va a ser más a depositar. Crédito como una especie de documento a cobrar de otros créditos. ¿Por qué? Porque valores, en general, la mayoría de las veces no se permite 2 veces presentación de un cheque en la Cámara compensadora. Bueno, ¿qué más? Qué bien, cuando esté en el parcial voy a ver cómo me van a contestar estas preguntas interesantes. ¿Echaron bien o no? ¿Estuvieron atentos? ¿Qué más? Acreditaciones no registradas por la corporación por operaciones financieras. ¿Qué podría ser una operación financiera que no fue acreditada? ¿Podría ser un plazo fijo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significó? ¿Qué significa eso? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? La empresa no registró, pero ¿qué hizo el banco? Venció el plazo fijo y acreditó en la cuenta. Y la empresa se olvidó de registrar. Va a aparecer, y obviamente, mientras que no haga el asiento que volvió a la cuenta bancaria, y tiene que dar debajo el plazo fijo, obviamente. ¿Sí? Depósito, perdón, no registrada, depósito de cheques o depósitos en efectivo no registrados por el ente. Hizo depósitos, a ver, sí hizo los depósitos, pero en definitiva se olvidó de registrar en el libro. ¿En dónde están ya contabilizados? En la cuenta bancaria están, pero en el registro de la empresa no aparece. ¿Qué hay que hacer? Hacer asientos ajustes. Bueno, partida permanente, cheques emitidos que estén vencidos. Si hay cheques emitidos que están vencidos, ¿qué hay que hacer? Hoy lo hablamos. ¿Qué hicimos en su momento con los cheques emitidos? Nosotros hicimos un pago y lo bajamos de la cuenta corriente bancaria. Si está vencido, ¿qué tenemos que hacer ahora? Regresar el saldo a la cuenta corriente bancaria y reconocer de nuevo una deuda. Obviamente no es que porque esté vencido no le debemos al acreedor, digamos. Cheques creados pero no emitidos, si nosotros lo hemos bajado del saldo de la cuenta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si el cheque creado pero no emitido lo bajamos del saldo, lo tenemos que reintegrar de nuevo el saldo de la cuenta y volver a subir el saldo del proveedor o de la cuenta de acreedores varios, o la cuenta que sea. Unidad de medida. En general, ¿cuáles se reexpresan? ¿Qué cuentas de caja y banco se reexpresan? Dijimos que habían 2 categorías. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan o no? Local y en moneda extranjera. Bueno, a ver, espero, tómense el tiempo porque le van a pagar por pensar. Solo uno de los grupos se reexpresa y el otro no. Así que tienen que decirme cuál de los 2 grupos se reexpresa. Si no,
Le vamos a dar por desaprobado el primer parcial, porque tienen que saber bien cuáles son las que se reexpresan. Se reexpresan las que están en moneda local o las que están en moneda extranjera. Por supuesto que en la contabilidad está todo peso. Estamos diciendo lo que representan moneda local o lo que representan moneda extranjera. Me vuelvo a aclarar porque no me digan el disparate como que se registramos en dólares estadounidenses en los registros contables. Todo está en peso. No, señor, en moneda extranjera es lo que se reexpresa. Las que están en moneda local son partidas expuestas. Extraña, porque me imagino que utilizaban caja y banco o no en pesos para tratar de determinar el resultado por saldo expuestos a la inflación o no. Entonces, se reexpresan las que están en moneda extranjera. Resultado, intereses. ¿Por qué puede haber intereses? Altamente difícil a favor, pero puede ser que haya algunas cuentas corrientes que paguen un mínimo interés a favor. Pero sí puede haber intereses que hay que reconocer por los descubiertos. No se olvide que cuando es descubierto hay que reconocer intereses. ¿Qué más? Diferencias de cambio. ¿Qué generan las diferencias de cambio? ¿Qué cuentas? Las que tienen moneda extranjera. Sea moneda extranjera o sean cuentas corrientes en moneda extranjera. Esas van a generar diferencias de cambio. Resultados por inflación. ¿Cuál generan resultados por inflación? Todas las que tienen moneda local generan resultados por inflación. Son todas partidas expuestas. Bueno, lo de interés es lo que habíamos charlado. Ya habíamos hablado de esto también. Intereses por saldos acreedores en cuenta corriente de moneda local e intereses originados por saldos acreedores en cuentas corrientes en moneda extranjera. Intereses originados por saldos deudores, que serían los descubiertos, ya sea en moneda extranjera o moneda local. Reconocer el resultado del periodo en que se genera en la cuenta corriente sin interés o intereses devengados. Reconocer el resultado del periodo en el que se generan, convertir el tipo de cambio del cierre cuando es en moneda extranjera. Siempre devengar como, a ver, cuando ustedes devengan los intereses, devengan como que fuera moneda local. Y una vez que está devengado, ¿sí?, que calcularon el importe de moneda extranjera, lo convierten a moneda local. Bueno, lo mismo pasa con el descubierto bancario. Lo mismo con descubiertos en moneda extranjera. Diferencia de cambio. ¿Qué comparan para dar el resultado por tenencia? La diferencia de cambio en términos reales. Dice ahí. ¿Qué hay que comparar? El valor razonable o valor neto de realización al cierre, o sea, la cantidad de moneda extranjera convertida al tipo de cambio de esa fecha de cierre, menos la medición contable anterior expresada en moneda de cierre, porque es ajustable, si hay inflación, obviamente. Si no hay inflación, obviamente menos la medición contable anterior. Y resultado por tenencia, tener cuenta, digamos, para saldo en moneda local que no generan intereses, saldos expuestos, periodo de exposición y tasa positiva por inflación. Entonces, resultado por saldos expuestos en la inflación, que se tiene en cuenta eso. ¿Quiénes pueden generar? Caja, banco
y todos los que estén en pesos, moneda argentina. Y colorín colorado, como te con precisión, bien, cronometrado, antes de las 6. ¿Alguna pregunta? ¿Van a repasar? Hay material en el aula virtual. Recomendado los libros, en este caso recomendado concretamente para el NAU. ¿Sí? Contabilidad, pasado, presente y futuro. Y nos vemos en 2 semanas para el último tema, los 2 últimos temas, que serían control interno, que también les va a ser muy importante para trabajar, y el análisis de los estados financieros. Es decir, ya vimos todo el estado financiero, a ver, con indicadores, qué información surge de esos estados financieros. Nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias.